Ya, buenas noches con todos. El día de hoy se escucha. Primeramente, quiero preguntar, ¿se escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. Ya, perfecto. Buenas noches con todos. Eh, Mi nombre es Juan Jonás Astuilca Rojas. Soy ingeniero de minas de profesión con más de 23 años de experiencia en el rubro minero. Rubro minero, construcción, industria y también he trabajado como ingeniero de seguridad. Bueno, vamos a empezar con la capacitación sobre equipos de protección personal. Generalmente los equipos de protección personal lo usamos en toda actividad nosotros para poder realizar diferentes actividades. Generalmente el equipo de protección personal, como si bien es cierto, es la última barrera en el control de jerarquía, pero básicamente nos protege de algún golpe o algunas esquirlas que vayamos a vayamos a generar en el área de trabajo, ¿no? Por eso es que generalmente nosotros como supervisores y los trabajadores deben usar el equipo de protección personal adecuado. ¿Y de qué manera vamos a seleccionar el equipo de protección personal adecuado? De la manera de que de acuerdo al área o a la actividad de trabajo que nosotros estemos realizando. Bueno, dentro del contenido del equipo de protección personal tenemos que es un EPP. Básicamente vamos a hablar de la definición de EPP y con las normativas vigentes, la normativa sobre el uso del equipo de protección personal, la jerarquía de controles, la importancia del equipo de protección personal, cuándo usamos un equipo de protección personal y cuáles son, y cuidado del equipo de protección personal. Bueno, el equipo de protección personal es cualquier dispositivo que proteja al trabajador de uno o varios peligros que amenacen su salud o seguridad. Básicamente, el equipo de protección personal, cuando nosotros vayamos a hacer un determinado trabajo en una actividad, vamos a usar el equipo de protección personal adecuado. Pero, ¿qué es el equipo de protección personal adecuado? Son todos los equipos que nos van a proteger contra cualquier golpe, impacto o salpicadura de algún químico. Entonces, básicamente, nosotros vamos a usar nuestro protector para la cabeza, protector para los oídos, que son las orejeras, los guantes, los overoles o mamelucos, la correa de seguridad, los zapatos de seguridad, los lentes, barbiquejo y en algunos casos, cuando vayamos a hacer trabajos en agua o lodo, también vamos a usar las botas, ¿no? De Hebe, con su respectiva punta de acero. Bueno, la protección individual tiene como objetivo proteger a la persona de los riesgos derivados del trabajo. Sin embargo, debe ser el último recurso utilizado para ello, pues la protección individual no elimina el riesgo. Lógicamente que acá no dice que no elimina el riesgo, pero si nosotros vamos a hacer trabajos con punzocortantes o trabajo con esmerilado, siempre nos va a proteger de algún riesgo, ¿no? Por eso es que nosotros generalmente, como supervisores o como trabajadores, estamos en la obligación de usar el EPP adecuado. De acuerdo a la normativa 29783, el artículo 21 nos dice que las medidas de protección y prevención del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es proporcionar equipo de protección personal adecuado, asegurándose de que los trabajadores lo utilicen y conserven. Mm, un rato, un favor. ¿Qué ha pasado acá? Ya, de acuerdo a la normativa, como ya veníamos hablando, de acuerdo a la normativa 29783, el empleador está en la obligación de proporcionar el equipo de protección adecuado al personal. Pero sin embargo, nosotros como trabajadores o como supervisores
debemos de usar el equipo de protección personal adecuado. ¿Por qué? ¿O para qué? Para evitar posibles accidentes en un área de trabajo, ¿no? No solamente que el empleador va estar en la obligación de poder supervisar si el trabajador está usando adecuadamente los equipos de protección personal. Vuélvelo a compartir tu pantalla para que puedas ingresar bien. Ya, ahora sí. Ya, ya van a disculpar por las interrupciones. Continuando con la normativa de la ley 29783 y sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, básicamente todo trabajador está en la obligación de usar el equipo de protección personal adecuado, ¿no? De acuerdo al área de trabajo o la actividad que vayamos a realizar. Tenemos la Ley General de la Salud, ley número 26842. Esta ley fue promulgada a raíz de la pandemia, ¿no? Y dice que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Básicamente, cuando ya en el 2020, 2021, entramos ya se empezó a generar los males del COVID, entonces salió esta ley del 26842 en la cual deberíamos usar todas las mascarillas de protección obligatoria. Entonces, generalmente cuando nosotros trabajábamos en alguna unidad, ya sea unidad minera o unidad de construcción o infraestructura, siempre teníamos que usar en todo momento la mascarilla de seguridad. De acuerdo a la jerarquía de controles de riesgo, tenemos eliminación, sustitución, ingeniería, administración y EPP. Generalmente, cuando nosotros hacemos una jerarquía de controles, el más efectivo es la eliminación, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una determinada actividad en un trabajo, lo primordial que vamos a ver es el peligro. Si, por ejemplo, nosotros estemos trabajando en una construcción y tenemos a nuestro costado que estén trabajando los equipos los equipos que hacen demasiado ruido, ¿qué va a suceder? No vamos a poder trabajar adecuadamente. ¿Qué vamos a usar? Nuestro EPP adecuado. ¿Y cuál es el EPP? El auditivo, ¿no? O el tapón auditivo. Entonces, si no podemos eliminar el ruido, ¿qué debemos hacer? Sustituirlo. Entonces, si no podemos eliminar, si nosotros básicamente como supervisores coordinamos con el empleador y decimos que vamos a retirar o eliminar ese equipo, entonces de repente el empleador por motivos económicos no puede cambiar el equipo, ¿no? Entonces básicamente vamos a pasar a lo que es sustitución, pero generalmente en la sustitución también vamos a ver si podemos sustituir el equipo, ¿no? Entonces, si no se puede sustituir ese equipo que está haciendo demasiado ruido en nuestra área de trabajo, lo que vamos a hacer es pasar a los controles de ingeniería. Y los controles de ingeniería que nos dice que vamos a aislar el peligro usando ayudas mecánicos, barreras o guardas, ¿no? O sistemas de ventilación. Pero generalmente, si no se puede hacer esos controles de ingeniería, vamos a hacer los controles administrativos. Y los controles administrativos, que son las capacitaciones, charlas, PETs. Entonces, básicamente, esta jerarquía de control de riesgos, básicamente, se genera para poder controlar algún riesgo o peligro en nuestra zona de trabajo. Pero la última jerarquía de control es el EPP, en el cual nosotros debemos usar adecuadamente nuestro EPP para evitar posibles accidentes. Claro que es el menos efectivo, pero lógicamente nos va a proteger en algo, ¿no? La mano, los pies o la cabeza.
Tenemos clasificación de los equipos de protección personal. Tenemos básicamente dos. De acuerdo a la clasificación, tenemos los equipos de protección personal básico y el equipo de protección específico. Dentro del equipo de protección básico tenemos todos los equipos que nosotros realizamos para hacer determinada actividad. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en construcción y vamos a hacer limpieza o vamos a hacer un pintado de una fachada, vamos a tener que usar el casco, barbiquejo, lentes de seguridad, respirador, guantes, overol, zapatos de seguridad, correa y tapón auditiva. Que esos son el EPP básico que generalmente lo vamos a usar en toda actividad. Pero de la misma forma también tenemos los EPPs específicos. Y claro que los EPPs específicos se usan para determinados trabajos, ¿no? De alto riesgo. Entonces, lógicamente que para los EPPs específicos, también vamos a usar al momento que vamos a hacer el trabajo de una zona de alto riesgo, vamos a usar los EPPs básicos y de la misma forma vamos a usar los EPPs específicos. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar en trabajos en altura, que tenemos que usar también el arnés de cuerpo completo y la línea de vida. Si vamos a hacer trabajos en espacios confinados, de la misma forma vamos usar el arnés de cuerpo completo, la línea de vida y el equipo autocontenido, ¿no? Que son el balón de oxígeno. Para sustancias químicas, vamos a usar el overol o traje contra sustancias químicas, overol o traje contra partículas. Para trabajos en caliente, de la misma forma, careta para soldar o esmerilar, traje aluminizado, delantal, mangas y polainas de cuero o carnaza. Lógicamente, todos estos equipos de protección personal vamos a usarlo de acuerdo a la actividad o al trabajo que vamos a realizar, ya sea con, realizando los trabajos de alto riesgo o los trabajos comunes, ¿no? En toda actividad. La clasificación de los EPPs, medios parciales de protección, son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo. Generalmente nosotros tenemos la protección contra caídas. Si nosotros vamos a hacer trabajos en altura, a más de 1.8 metros de altura, entonces generalmente lo que vamos a hacer es usar nuestro arnés de seguridad con nuestra línea de vida adecuada. También tenemos la protección contra impactos. Si de repente nosotros estamos trabajando en una zona de construcción, vamos a tener que usar el protector para evitar caída. Cuando caiga algún material, una herramienta de una zona donde estemos trabajando, entonces no tengamos daños a la cabeza. Protección auditiva. Generalmente cuando existe ruido en nuestro área de trabajo, vamos a tener que usar nuestro tapón auditivo o nuestro protector de oreja o las orejeras. Protección facial ocular, también generalmente vamos a usar nuestros lentes de seguridad. La protección respiratoria contra polvos finos, ¿no? Generalmente todo el EPP adecuado que vayamos a usar o para determinada actividad, tenemos que usarlo adecuadamente y hacer el mantenimiento adecuado también de nuestro EPP. Lógicamente, si nosotros vamos a trabajar en zonas de polvo, en zonas con lodo, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente hacer el mantenimiento adecuado de nuestro EPP y guardarlo en un lugar adecuado para evitar que se dañe o se malogre. Requisitos que deben cumplir los EPPs. Bueno, tenemos diferentes requisitos que van a cumplir nuestros EPPs al momento de poder seleccionar para poder hacer los trabajos. Ser de tamaño adecuado y ajustarse bien al cuerpo, ¿no? No podemos nosotros usar un overol que sea más grande de nuestro, o sea, que no esté ceñido al cuerpo, porque si nosotros hacemos unos trabajos cerca de maquinarias, vamos a tener dificultades. Ser de materiales seguros y duraderos. Generalmente, cuando nosotros vamos a usar todos los EPPs, lo que vamos a usar es que sean certificados, ¿no? Y todo este empleador lo que tiene que hacer es comprar los EPPs certificados. ¿Para qué? Para que pueda durar. Hay algunos casos que hay empleadores que no están usando, no compran los EPPs certificados, entonces, ¿qué sucede? Que no son confiables
tenemos accidentes de personas, y no solo accidentes, sino también tenemos eh, enfermedades ocupacionales. Ser fáciles de limpiar y desinfectar. Lógicamente, cuando nosotros hagamos el mantenimiento de nuestro respectivo EPP, vamos a tener que hacer limpieza respectiva, ¿no? Y desinfectarlo adecuadamente. Estar marcados de forma distintiva, cumplir con la normativa técnica establecida. Lógicamente, todo EPP tiene una normativa para poder ser usada, ¿no? En diferentes actividades. No restringir los movimientos del trabajador. Ser visibles en entornos de trabajo. Lógicamente que nosotros cuando usamos los overoles, siempre vamos a tener van a ser, los overoles van a ser de forma adecuada, ¿no? Y también los chalecos van a tener con cinta reflectiva. ¿De qué? ¿Para qué? Para ser visible en entornos de trabajo. Los overoles y las cintas y los chalecos deben ser con cinta reflectiva. La importancia del uso del EPP. Si hemos hablado de la jerarquía de controles, nos damos cuenta de que los EPP son el último control para eliminar los riesgos. Es decir, si no los usamos, hay mucha probabilidad de que ocurra un accidente con lesiones personales. Por ello, la importancia del uso de los EPPs adecuados para cada tarea. Básicamente, cuando nosotros hemos hablado de tipos de EPP, entonces hemos clasificado los EPPs de dos maneras, ¿no? Los EPPs básicos y los específicos. Lógicamente que nosotros, cuando vayamos a hacer trabajos en espacio confinado, trabajos en altura o trabajos de alto riesgo, lógicamente que vamos a tener que usar el equipo de protección adecuado. ¿Cuándo usamos el EPP y cuáles son? En caso de riesgos múltiples que exijan el uso simultáneo de varios EPPs, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación al riesgo correspondiente. Generalmente, el EPP debemos usarlo en todo momento, ¿no? Cuando vayamos a hacer una determinada actividad o un determinado trabajo, tenemos que usarlo en todo momento. Lógicamente que si nosotros vamos a ingresar a una oficina, a unos comedores, entonces ya no vamos a usar pues, el EPP adecuado dentro de una oficina o de un comedor, ¿no? Entonces, pero sí, para los trabajos específicos que vayamos a realizar, sí tenemos que usar nuestro EPP adecuado. Entonces, lógicamente, si nosotros por la actividad que tenemos que usar un EPP de forma correcta y adecuada y hacer el mantenimiento adecuado. También de la misma forma, guardarlo en los lugares, en un lugar adecuado, no estar tirándolo en cualquier lugar. ¿Cómo seleccionar el EPP? Bueno, un EPP básicamente se selecciona haciendo un análisis y evaluación de los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Nosotros, lo primero que hacemos cuando vamos a trabajar es hacer una inspección minuciosa de nuestra área de trabajo. Y lógicamente, cuando hacemos el análisis y la evaluación de riesgos, vamos a ver qué tipo de EPP vamos a usar. Pero básicamente todos los EPPs que nosotros vayamos a usar tienen que ser certificados. La definición de las características que deberán reunir los EPP requeridos para garantizar su función en virtud de los riesgos detectados y comparar las características de los EPP disponibles en el mercado. Lógicamente hay diferentes marcas de EPP, ¿no? Pero generalmente algunas marcas que no son comerciales o que son de barato, entonces lógicamente que esos EPP no van a prestar garantía para determinados trabajos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el EPP adecuado y que estén certificados. También tenemos ya hemos hablado del equipo de protección personal para determinadas actividades, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer trabajos en caliente o trabajos en altura, en espacios confinados, o vamos a hacer trabajos con sustancias químicas, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es seleccionar bien nuestro EPP. ¿Para qué? Para evitar posibles accidentes. Posibles accidentes con qué? Con daño al cuerpo o daño con lesión en los pies, en las manos o en la cabeza. Por eso es que nosotros usamos el EPP de acuerdo a la actividad que vayamos a hacer. Si nosotros vamos a hacer trabajos en arco eléctrico, lógicamente tenemos que usar nuestro overall
para soldadura, ¿no? El equipo de protección para soldadura. Bueno, la importancia importante, el empleador es el responsable por exigir el uso del equipo de protección personal. Lógicamente, el empleador es el responsable de distribuir y entregar el equipo de protección personal. Pero también nos dice que debe ser el responsable por el uso del equipo, pero lógicamente nosotros como supervisores o trabajadores no vamos a estar todavía sujetos a que alguien esté controlándonos o supervisándonos, ¿no? Si usamos nuestro EPP adecuado, no. Básicamente en los años anteriores, los años 80, 90, no se usaba el EPP adecuado. Cuando nosotros teníamos que hacer de alguna actividad, algún trabajo, cuando íbamos a buscar trabajo nos decían que ¿tienes tu EPP o no? Pero lógicamente hoy en la actualidad ya no es de que nosotros vayamos a llevar nuestro EPP. El empleador está en la obligación de darnos el EPP adecuado por cada actividad que vaya a realizarse. Entonces ya de acuerdo a las normas ya han cambiado bastante con respecto a los años anteriores, ¿no? ¿Y por qué cambian las normas? Es por la cantidad de accidentes que suceden, de acuerdo a las estadísticas que se tienen. Por ejemplo, como fractura en los pies, golpe en la cabeza, se han sacado los dedos, diferentes tipos de accidentes que han sucedido en el entorno laboral. Entonces las leyes han ido cambiando y renovándose, ¿no? Reemplazando. Por eso es que hoy en día las normas son más estrictas con respecto a lo que es la seguridad. Todo equipo de protección personal debe estar diseñado y construido para el trabajo que se vaya a desempeñar. Lógicamente que ya hemos hablado de que el equipo de protección personal debe estar diseñado para el trabajo que se vaya a realizar, ¿no? O la actividad que vayamos a realizar. Principales riesgos. Generalmente cuando nosotros realizamos alguna actividad o algún trabajo, generalmente vamos a estar sujetos o expuestos a diferentes tipos de riesgos, ¿no? Entonces esos riesgos generalmente van a ser, si nosotros usamos cemento y aditivos químicos, lógicamente que vamos a estar sujetos a estar en contacto con los productos químicos tóxicos. Entonces, para evitar que nos podamos accidentar, tenemos que usar el EPP adecuado. También usamos los martillos neumáticos, excavadores y taladros, que en lo general hacen bastante ruido, más de 85 decibeles de ruido. Entonces, si nosotros no usamos nuestro tapón auditivo o no usamos las orejeras adecuadamente, ¿qué va a suceder? Que vamos a sufrir de sordera o hipoacusia. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a trabajar más de 8 horas, a de acuerdo a la norma, dice que nosotros debemos estar expuestos 8 horas a 85 decibeles, pero generalmente si una máquina de excavador o neumática va a generar más de 85 decibeles, es por eso que nosotros debemos usar nuestro tapón auditivo adecuadamente, ¿no? Y el tapón o la orejera. Básicamente cuando nosotros antes, en Interior Mina, nosotros trabajamos con ventilación. Lo que hacíamos era, en ahí las máquinas tenían un ruido más de 180 decibeles, entonces lo que hacíamos para entrar a inspeccionar la máquina, teníamos que ponernos el tapón auditivo más las orejeras, ¿no? Y no estar expuesto mucho tiempo tampoco al ruido. Básicamente, si nosotros hacíamos una inspección de las máquinas, teníamos que exponernos máximo media hora, ¿no? Y protegernos bien. También trabajamos en superficies calientes o frías, o soldadura o cortes de metales. Entonces, para hacer todos estos trabajos tenemos que usar el EPP adecuado. También tenemos los riesgos de entrujamiento o atrapamiento. Entonces, si nosotros no usamos nuestro EPP adecuado, si nuestro overol es demasiado grande o no usamos adecuadamente, vamos a sufrir algún accidente, ¿no? También cuando usemos los taladros, la moladora o la pistola, si no usamos nuestra careta o nuestros lentes de seguridad, lo que va a pasar es que vamos a sufrir daño a la cara o daño a la vista. Por eso justamente se recomienda
usar el EPP adecuado de acuerdo a la actividad de trabajo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer trabajos con soldadura, lo que tenemos que usar es la careta y los lentes de seguridad. Exposición prolongada al sol o trabajos en soldadura o trabajos en arco eléctrico. Lógicamente tenemos que usar nuestro EPP para trabajos con arco eléctrico, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes tipos de equipo de protección personal y de entre ellos tenemos los lentes de seguridad. Generalmente los lentes de seguridad nos sirven para protegernos de la vista, ¿no? Si nosotros vamos a estar haciendo trabajos con amoladoras o que tengan proyección de esquirlas o partículas, generalmente vamos a tener que usar nuestros lentes para evitar ser dañado la vista, ¿no? Y los escudos faciales también son un protector, pero no es un protector completo. Si nosotros vamos a usar un escudo facial, lo que tenemos que usar también es nuestros lentes de seguridad. ¿Para qué? Para evitar posibles daños a la vista por proyecciones de esquirlas o de algún material. ¿Y cuáles son las inspecciones? Tenemos que hacer una inspección minuciosa de nuestro lentes, ¿no? La inspección debe ser a diario para verificar posibles deterioros. Si nosotros al momento de hacer la inspección verificamos que nuestro lente esté dañado o rayado, entonces inmediatamente tenemos que informar al supervisor de turno para poder reemplazar nuestro lentes. Pero lógicamente hoy en día ya no se informa al supervisor. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a la bodega y reemplazar nuestros lentes, ¿no? La norma nos dice que no debemos realizar trabajos con los CPPs dañados o en desuso. Y para hacer el respectivo mantenimiento de nuestros lentes, tenemos que lavarlo con jabón y un trapito, ¿no? Adecuadamente. ¿Para qué? Para no dañar o rayar a nuestros lentes. También debemos almacenarlo sobre un envase limpio y libre de polvo. La falta de protección puede costarte un ojo de la cara. Lógicamente, si nosotros como trabajadores no tomamos conciencia del uso adecuado de los EPPs, vamos a sufrir algún daño o algún accidente, ¿no? Generalmente nosotros cuando hemos trabajado en mina, hemos tenido o hemos visto accidentes de proyección de esquirlas a la vista. Entonces Hemos, hemos tenido trabajadores que han perdido una vista o las dos vistas. Generalmente, cuando ya un trabajador pierde una vista o las dos vistas, prácticamente se le manda a hacer algunos trabajos que no es común. Entonces, lógicamente, un trabajador que pierde la vista no va a poder hacer ningún trabajo, ¿no? Entonces, ese trabajador lógicamente va a ser indemnizado. ¿Y a qué persona o a qué supervisor le conviene, le va a gustar trabajar o vivir en su vida sin la vista, ¿no? Sin la vista no somos nadie, no podemos hacer ninguna actividad, ningún trabajo. Por eso es que se recomienda usar el EPT adecuado. Protección de la cabeza. Todos los empleados y contratistas deberán utilizar protección para la cabeza en todas las áreas de las instalaciones, excepto en oficinas, comedores y vestidores. Nosotros generalmente, o todo trabajador, cuando vaya a hacer alguna actividad, lógicamente que va a usar el EPP adecuado. Y el EPP adecuado también es el protector o el casco, ¿no? Lo que le llaman. Entonces, generalmente, antes de usar nuestro casco o el protector de la cabeza, lo que tenemos que hacer es hacer una inspección minuciosa, ¿no? Tenemos dos partes del casco, es la parte externa y la parte interna. Entonces, básicamente por el tiempo de uso, la parte interna es lo que llega a dañarse el, o el tafilete. El tafilete es lo que llega a dañarse, ¿no? Entonces ya se tiene que hacer un cambio respectivo. También los cascos se deben almacenar en un lugar limpio de polvo y seco, ¿no? Se prohíbe el uso de cascos de aluminio. Generalmente anteriormente los antiguos usaban cascos de aluminio, pero hoy en día
Se ha llegado a prohibir el casco de aluminio porque son buenos conductores de la energía eléctrica. Lógicamente que como las normas han ido cambiando, entonces hoy en día ya se prohíbe hacer el uso del casco de aluminio. Entonces ya hemos dicho de que el casco debemos almacenarlo en un lugar seguro, debemos inspeccionar la parte interna y la parte externa, ¿no? Un casco, un instante sin casco, una vida de consecuencia. Lógicamente que si nosotros no vamos a usar nuestro casco adecuadamente, lo que va a pasar es que vamos a sufrir algún accidente, ¿no? Protección de la cabeza. Si el casco está dañado por alto impacto, debe ser reemplazado inmediatamente, aun si no hay daño visible. Lógicamente, si ya el casco ha sufrido un golpe por caída de un material o de una herramienta, inmediatamente se tiene que reemplazar. Así no tenga un daño visible, pero ya se tiene que reemplazar porque ese casco ya ha sido golpeado. Todos los componentes del casco deben inspeccionarse al menos una vez por semana. Lógicamente, si nosotros vamos a usar nuestro casco o nuestro protector de cabeza, lo primero que tenemos que hacer es hacer una inspección minuciosa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es la inspección minuciosa y el mantenimiento adecuado y la limpieza correcta, sobre todo del tafilete. Cuando nosotros vayamos a hacer la inspección del tafilete, lo primero que vamos a hacer es verificar si posiblemente de repente se ha dañado o esté roto o esté rajado en la parte interna, ¿no? Entonces, si está dañado, lógicamente ya tenemos que cambiarle. El armazón y la suspensión nunca deben ser alterados. A veces, en algunos casos, no, hoy en la actualidad ya no se ve de que han sido alterados, ¿no? Pero anteriormente, cuando nosotros trabajábamos en interior mina, lo que se veía era de que lo cosían con algún hilo, con algún algodón, la parte interna. Justo cuando tenían algún daño el tafilete, lo que hacía el personal era prácticamente repararlo, ¿no? ¿Y de qué manera lo reparaban? A veces lo ponían cinta aislante o a veces cosían el tafilete. ¿Para qué? Para poder seguir usando. Pero como hemos dicho, las normas hoy en día son bastante exigentes, entonces ya no se puede hacer ningún cambio o no se puede, no pueden ser alterados los casos. Tampoco, tampoco por ningún motivo se debe llevar algún objeto dentro del protector o del casco. Generalmente algunas personas acostumbran a guardar entre el tafilete y la parte externa o el casco, acostumbran a guardar sus cosas. Básicamente, una vez nosotros hemos tenido un accidente de un trabajador en la cabeza porque había guardado su celular y había guardado su llave, todas esas cosas dentro del protector. Entonces, al momento que le ha impactado con una herramienta, lo que ha sufrido daño es la cabeza, ¿no? Entonces, a raíz de todos esos incidentes, accidentes que han ido sucediendo en todos los años, han ido cambiando las reglas, las normas, entonces se han ido mejorando también. ¿Para qué? Para evitar más accidentes, ¿no? De los años 80, 90, a hoy en día los accidentes han bajado bastante, ¿no? Bueno, las partes del casco tenemos dos partes esenciales, que son la parte externa y la parte interna, ¿no? La parte externa es la víscera, el casquete y el ala. Lógicamente que es la parte externa de un casco o de un protector de la cabeza. Y la parte interna ya hemos dicho que es el tafilete, ¿no? El tafilete es básicamente toda la parte interna. Generalmente en todo su conjunto se llama tafilete, pero dentro del tafilete tenemos la sudadera. Y la sudadera es la que va en la frente del trabajador y en el cual también está diseñado con esponja, ¿no? ¿Para qué? Para poder proteger la frente del trabajador. Tenemos la suspensión, tenemos la banda de cabeza, el soporte para protección auditiva, el rack de ajuste. El rack de ajuste sirve para poder ajustar de acuerdo al tamaño de la cabeza. Entonces, básicamente, todos estos componentes que nosotros tenemos al momento de hacer la inspección
de nuestro protector de la cabeza, tenemos que inspeccionar adecuadamente, ¿no? Y evitar llevar cosas u objetos entre el tafilete y el casco o la parte externa del casco, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué se prohíbe hacer ese tipo de acciones para evitar que sigan habiendo accidentes? Protección para los pies. Usar zapatos de seguridad en todas las áreas de la instalación, con excepción de las oficinas, salas de reuniones, comedores, vestidores, cuartos de control y áreas de estacionamiento. Lógicamente que los zapatos de seguridad vamos a usarlo en todo momento, ¿no? Y los zapatos de seguridad deben ser de un material consistente, resistente y también deben tener con punta de acero. Lógicamente, un zapato de seguridad debe estar compuesto por la punta de acero. Si nosotros no vamos a usar nuestro zapato de seguridad con punta de acero, lógicamente que no estamos protegiendo nuestros pies. Se ha visto en algunos trabajos que hemos realizado que los trabajadores mandaban sacar su punta de acero del zapato. Entonces, básicamente, ¿por qué mandaban sacar esa punta de acero? Porque les incomodaba o lo usaban demasiado tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya un zapato de seguridad se usa demasiado tiempo, también tiende a deformarse y a deteriorarse la parte interna, y por eso que se exponía la punta de acero y les hacía doler. Entonces, lógicamente que esa práctica es muy mala práctica, pero no se debe usar demasiado tiempo tampoco los zapatos con su punta de acero. Se debe hacer una inspección minuciosa. ¿Para qué? Para poder reemplazarlo adecuado y usar el zapato adecuado. Bueno, el zapato de seguridad con punta de acero también va a proteger contra impactos al cargar o manipular materiales pesados, ¿no? Tales como paquetes, objetos, piezas o herramientas. Y la inspección adecuada, es que esté en buen estado y no debe estar roto en ninguna de sus partes. El mantenimiento para nuestros zapatos de seguridad, se debe limpiar con pasta de calzado y cepillo y guardarlos en lugar limpio y seco. Y no debe estar en contacto con la luz solar. Si nosotros dejamos nuestros zapatos de seguridad expuestos a la luz solar o a la intemperie, lo que va a pasar es que se van a dañar, ¿no? Entonces, lógicamente que un zapato dañado no vamos a poder usarlo. La lesión de los pies se puede dividir en dos grupos: las causadas por la penetración de clavos y los debidos a aplastamiento o golpes, ¿no? Por caída de objeto o materiales. Entonces, lógicamente, ya hemos dicho que nosotros, al momento que vamos a realizar alguna actividad o una determinada actividad, vamos a usar el zapato de seguridad adecuado, ¿no? Que tenga punta de acero, y también cuando vayamos a realizar trabajos en un área de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es realizar el orden y limpieza. No podemos trabajar en una determinada actividad sin haber hecho nuestro orden y limpieza en nuestra área de trabajo. ¿Qué nos dice la norma? Para evitar posibles accidentes o para evitar accidentes en área de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es inspeccionar nuestra área de trabajo. Lo segundo, hacer el orden y limpieza. Lógicamente que nosotros no podemos darnos la libertad de realizar un trabajo o una actividad sin haber hecho el orden y limpieza adecuado de nuestro, de nuestro área. Clasificación por función. Calzado de protección dieléctrico. Generalmente los calzados de protección dieléctrico son para el personal que realiza trabajos con energía eléctrica, ¿no? Estos calzados básicamente son o protegen de una fuga de energía. Básicamente, cuando vayamos a hacer trabajos con energía eléctrica, lo primero que tenemos que hacer es tomar todas las precauciones del caso. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajar con seguridad. Y el trabajo con seguridad es hacer las cosas bien a la primera y bien hecho. Si nosotros vamos a hacer trabajo cerca a cables eléctricos
a cables eléctricos, lo que primero que tenemos que hacer es verificar si existe energía eléctrica. Y si existe energía, lo que tenemos que hacer es informar al supervisor para que pueda cortar la energía eléctrica, ¿no? Y hacer trabajos con energía cero. Los calzados de protección metatarsal protegen el empeine del pie contra impactos directos. Justamente estos calzados de protección metatarsal son los calzados con punta de acero, ¿no? ¿Para qué? Para que proteger el empeine del pie contra impactos directos. Los calzados antiestáticos disipan las cargas electrostáticas y los calzados conductor disipan las cargas electrostáticas. Lógicamente que estos calzados antiestáticos y conductor van a ser usados en diferentes tipos en todas las actividades que nosotros vayamos a realizar. Bueno, las lesiones de los pies, un paso en falso por no protegerte puede costarte mucho más que un pie. Lógicamente, si nosotros no usamos nuestro calzado de seguridad adecuadamente, vamos a tener un accidente, ¿no? Por eso es lo que, según la norma, nos dice la ley 29783, nos dice que nosotros, como trabajadores, lo primero que tenemos que hacer es realizar una inspección adecuada de nuestra área de trabajo. Lo segundo, realizar el orden y limpieza. Y el orden y limpieza debe ser antes, durante y después de toda actividad. Porque nosotros no podemos iniciar un trabajo sin haber hecho una inspección minuciosa y el orden y limpieza, ¿no? Y las coordinaciones adecuadas para poder realizar un buen trabajo. Protección de las manos. Usar guantes adecuados al manejar productos químicos, manejar materiales filudos o ásperos, trabajar con riesgos biológicos o con materiales que estén a temperaturas extremas de frío o calor. Generalmente, cuando nosotros vamos a usar guantes, tenemos que usar de manera correcta y el adecuado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de guantes que vamos a usar de acuerdo a la actividad que vamos a trabajar. Entonces, ya hemos dicho que de acuerdo a la actividad que nosotros vayamos a realizar, vamos a usar el EPP adecuado, ¿no? Y más adelante vamos a ver los tipos de guantes y para qué actividad se realizan. Ya las inspecciones que vamos a hacer para nuestros guantes es visual, una inspección visual del estado de guantes. En caso de deterioro, deberá solicitar cambio inmediato de los guantes. Lógicamente, si nosotros estemos realizando una inspección de nuestros guantes y hemos visto o nos hemos percatado de que están deteriorados, lo que tenemos que hacer es reemplazarlos o informar a nuestro supervisor inmediato. ¿Para qué? Para que puedan dar la orden respectiva y reemplazar el EPP. El mantenimiento del guantes va a ser sacudirlo para quitar el exceso de polvo o suciedad y deberán ser guardados en un lugar limpio y adecuado. Generalmente, cuando nosotros hablamos de guardar nuestro EPP adecuado en un lugar limpio y ordenado, lógicamente que hoy en día se tienen vestuarios, ¿no? Para todo el personal. Entonces, en esos vestuarios, nuestro EPP va a estar almacenado de manera correcta. Incluso se tienen taburetes por cada trabajador. ¿Para qué? Para poder guardar nuestro EPP adecuado. Anteriormente no se tenía taburetes, no se tenía vestuarios, entonces lo que hacíamos nosotros era que con nuestro EPP puesto nos dirigíamos a nuestra habitación, ¿no? Y en nuestra vivienda, ahí recién nos cambiamos y tampoco lo guardábamos de forma adecuada, lo teníamos ahí colgado sobre un clavo. Entonces eso era la práctica anterior o de antes que se acostumbraba, ¿no? Pero ahora, hoy en día ya no. Hoy en día las normas, las reglas han cambiado, entonces dice que el empleador debe proporcionar a sus trabajadores un vestuario, incluso una ducha para que puedan hacerse el aseo personal. Bueno, tenemos los tipos de protección de las manos o los tipos de los guantes, ¿no? De látex. Los guantes de látex uso en centros, lógicamente se usan en los centros médicos, ¿no? Para evitar el contagio producto del COVID.
Estos guantes de látex, cuando ya en el año 2020, 2021, cuando ya se empezó a tener el contagio del COVID, lo usaban en los supermercados, en los mercados, en las tiendas, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar estar en contacto con los productos. Guantes de cuero para trabajos en talleres y prevenir el impacto con materiales y herramientas. Lógicamente que estos guantes de cuero te van a proteger no te protegen lógicamente de un golpe, no te van a proteger, pero de una cortadura o de un rasguño te van a proteger. Los dieléctricos para trabajos con energía eléctrica. Se tiene diferentes tipos de guantes dieléctricos, ¿no? O se clasifican por clase. Son desde la clase 00 hasta la clase 4. Las clases de guantes dieléctricos. Tenemos clases de guantes, clase 00, que te protegen a una descarga de hasta 500 voltios. Generalmente cuando los trabajadores o los supervisores que realicen trabajos con energía eléctrica, lo que se recomienda básicamente es hacer los trabajos con energía cero, ¿no? Pero por medidas de seguridad, también se usan los guantes dieléctricos, las botas dieléctricas y los protectores dieléctricos. Entonces, básicamente, cuando se va a hacer trabajos con energía eléctrica, se tiene que usar de acuerdo al voltaje que van a manipular. Si van a hacer trabajos, los guantes de clase 00 son te resisten hasta 500 voltios, ¿no? Si existe una descarga de más de 500 voltios, lógicamente va a dañar al trabajador. La clase 0 es hasta 1000 voltios, ¿no? Entonces, la clase 1 hasta 7500, la clase 2 hasta 17000 voltios, clase 3 26500 voltios y la clase 4 hasta 36000 voltios. Lógicamente que estas clases de los guantes dieléctricos se van a usar de manera correcta y adecuada, de acuerdo al voltaje que vayan a usar, ¿no? Si de repente un trabajador o un supervisor va a hacer trabajos en subestaciones, tiene que usar los guantes dieléctricos adecuados. A veces también en la rutina de los trabajos que se hace por la premura del tiempo, los trabajadores que hacen manipuleo de los cables eléctricos siempre o por lo general han optado por hacer con energía viva, pero eso no es una buena práctica. Hoy en día las prácticas inadecuadas ya no se están realizando por la cantidad de accidentes por descarga eléctrica que ha sucedido, ¿no? Incluso ha habido accidentes fatales por descarga eléctrica. Entonces, ya lógicamente se tiene que hacer con energía cero. Los peligros de las manos son la corte y abrasiones, temperaturas extremas, irritación cutánea y dermatitis y contacto con sustancias tóxicas corrosivas. Lógicamente, si nosotros como trabajadores o supervisores no vamos a cuidar nuestras manos, vamos a estar sujetos a estos peligros de nuestras manos, ¿no? Por eso es que nos recomiendan usar el EPP adecuado, el guantes adecuado. ¿Para qué? Para evitar posibles daños a las manos. Manos sin protección, riesgo en cada acción. Lógicamente que nosotros como supervisores que hemos trabajado bastante, ¿no? Muchos años en la mina, en construcción, en obras civiles, en industria, en carretera, lo que hemos visto mayor daño ha sido de las manos, ¿no? Accidente en las manos, por manipuleo sin guantes o en algunos casos manipuleo de materiales filudos, pero sin tomar las precauciones del caso. Entonces, lógicamente, hemos visto accidentes incapacitantes que un trabajador se ha rasguñado toda la mano por no tener el EPP adecuado o por no tomar las precauciones adecuadas, ¿no? Por eso es que para nosotros hacer un determinado trabajo, lo que tenemos que hacer es hacer una inspección del área de trabajo, hacer una inspección de nuestros EPPs y usarlo de manera correcta. Respiradores o mascarillas. Los respiradores básicamente
son para poder protegernos de los polvos finos, ¿no? Y si nosotros como trabajadores no vamos a usar el respirador adecuado, vamos a sufrir accidentes por la enfermedad, ¿no? Y lógicamente, estos accidentes son irreversibles. Si nosotros, por ejemplo, no hemos usado nuestro tapón auditivo o no vamos a usar nuestro respirador, el respirador lo tenemos como adorno colgado en el cuello, entonces lógicamente que con el tiempo vamos a sufrir de una enfermedad ocupacional. Es por eso que nosotros, como supervisores, siempre recomendamos de que debemos usar todos los EPPs adecuados de manera correcta y hacer el mantenimiento adecuado. Hoy en día, como ya hemos dicho, las normas son estrictas y se tiene que usar el EPP de forma correcta. Anteriormente, nosotros cuando trabajábamos en interior mina, no usábamos respiradores, lo que usábamos era una franela que nos amarrábamos en el cuello y protegíamos nuestra nariz. Pero ¿de qué manera nos protegía? No nos protegía nada contra el polvo fino, porque estábamos expuestos al polvo fino, a los gases y a todo, ¿no? Entonces, con el tiempo ya pues, las personas que no han usado su respirador van a sufrir de eh, problemas pulmonares. ¿Y cuál es la forma correcta de inspeccionar un respirador? Haciendo la inspección adecuada a diario antes de hacer de usar el respirador, tenemos que hacer nuestra inspección, ¿no? Y hacer el mantenimiento adecuado. ¿Y de qué manera vamos a hacer el mantenimiento? La mascarilla desechable es libre de mantenimiento. El respirador debe limpiarse con agua, jabón y franela. Los filtros deben ser sustituidos según las indicaciones del fabricante. Lógicamente que hay filtros que son de un solo uso y hay filtros también que son reutilizables. Entonces, generalmente debemos nosotros ver la forma correcta de usar nuestros filtros. El respirador debe colocarse en un envase limpio y libre de polvo. Los filtros deberán de colocarse sobre su propio plástico. Lógicamente, nosotros cuando vayamos a hacer el almacenamiento de nuestros EPP, vamos a almacenarnos en nuestros taburetes. Entonces, en nuestro taburete van a estar de forma segura, limpia, ¿no? Porque nosotros, los taburetes de nuestro uso personal es lo que mayormente lo tenemos bien limpio y ordenado. Tipos de protección de la vida. Tenemos diferentes tipos de protección de las vías respiratorias. Tenemos la máscara media facial para partículas. Tenemos la máscara media facial con cartuchos dobles desechables. Estas máscaras dobles desechables básicamente son de un solo uso, ¿no? Tienen una sola vida, entonces tienen su vida útil de esta máscara más o menos es de 15 días, de acuerdo a la exposición de polvo y gases que estés expuesto, ¿no? Y se debe reemplazar todo en conjunto. Tenemos las máscaras media facial con cartuchos dobles reutilizables. Lógicamente que estas máscaras sí, los cartuchos son reemplazables, ¿no? Son reutilizables. Se desechan los cartuchos y son en su parte interna donde se cambian los cartuchos. Máscara facial completa con cartuchos dobles reutilizables. Tenemos la máscara de gas con cartucho tipo recipiente, en la cual estos tipos de máscara que nosotros vemos con máscara facial completa, máscara de gas con cartucho, el respirador purificador y respirador de aire suministrado con flujo continuo. Básicamente son para hacer trabajos de alto riesgo, ¿no? O trabajos especiales. Y también estas máscaras no son de uso para 8 horas. Lógicamente tienen un tiempo de uso nada más, en algunos casos 2 horas o en algunos casos 4 horas. Pero en la mayoría no se usan demasiado tiempo, ¿no? Y también se deben hacer el mantenimiento adecuado y antes de usar se debe hacer la inspección respectiva, ¿no? Si es que el gas o el oxígeno que está cargado es el adecuado o esté en buen estado.
Un aire contaminado sin protección, un daño irreversible en tu respiración. Lógicamente, si nosotros no vamos a usar nuestro respirador, vamos a dañar nuestros pulmones, ¿no? Y un daño a los pulmones ya es un daño irreversible. Para los que no usamos adecuadamente o no tomamos conciencia del uso adecuado de nuestro respirador. La protección auditiva, la exposición de ruidos de altos niveles puede producir pérdida o disminución de la audición. Puede provocar agotamiento físico o psicológico. No hay una cura para la pérdida auditiva inducida por el ruido. Para su elección se precisa conocer las características del ruido y una vez determinadas las frecuencias dominantes, seleccionar el equipo adecuado en función de ellas. Lógicamente, que ya hemos dicho, en toda actividad siempre va a haber ruido. Entonces, nosotros, cuando vayamos a hacer trabajos de 8 horas, el límite máximo permisible del ruido van a ser 85 decibeles, ¿no? 85 decibeles para 8 horas en condiciones normales. Entonces, si nosotros vamos a hacer trabajos con presencia de equipos que producen ruido más de 120, 150, hasta 180 decibeles, lo que va a pasar es que vamos a hacer por tiempos limitados, ¿no? Generalmente los niveles de ruido son 85 decibeles para 8 horas. Entonces, si nosotros vamos a hacer con más de 85 decibeles, será 4 horas, 2 horas o hasta 1 hora. En el caso de que nosotros vayamos a hacer trabajos de inspección, por ejemplo, de ventiladores, que son a más de 180 decibeles, entonces tenemos que usar el tapón auditivo con el protector auditivo, los dos en conjunto. ¿Para qué? Para menorar el ruido, ¿no? Y para hacer nuestro trabajo de manera correcta y adecuada. Y tampoco no debemos exponernos demasiado tiempo al ruido, porque no quiere decir que porque estemos usando el tapón auditivo o el protector auditivo o las orejeras no vamos a dañar nuestros oídos. ¿Y cuáles son la forma correcta de hacer la inspección de las orejeras o el tapón auditivo? Es inspeccionarla a diario antes de iniciar nuestro trabajo. Y si nosotros verificamos que el tapón auditivo o la orejera esté dañado, lógicamente que tenemos que reemplazarlo inmediatamente, ¿no? Y el mantenimiento para poder hacer nuestro tapón auditivo es realizar la limpieza haciendo uso de agua y jabón. No se debe humedecer la espuma interior de la copa de las orejeras. Lógicamente la orejera en su parte interna tiene espuma, entonces esas espumas también no debemos echarle agua, ¿no? Para evitar dañarlo. Si ya nosotros ponemos en contacto la espuma con el agua, ya básicamente esa orejera o ese tapón auditivo no va a servir. Deberán ser almacenados en envase limpio y libre de polvo como una caja. Lógicamente que nosotros ya hemos hablado de que nuestro EPP siempre lo almacenamos en un lugar adecuado y limpio, ¿no? Limpio y ordenado. Por eso es que hoy en día las normas, las reglas, las leyes han cambiado y son bien estrictas, ¿no? Para con los empleadores. ¿Para qué? Para que nos puedan proporcionar el EPP adecuado. También nos pueden proporcionar un ambiente adecuado para poder hacer nuestro aseo personal, un ambiente adecuado para poder tenerlo como vestuario. Todos deberán utilizar protección auditiva cuando estén expuestos a niveles de ruido por encima de los 85 decibeles. Lógicamente que los 85 decibeles es para trabajos en 8 horas normales, pero no debemos estar expuestos mayor tiempo a los niveles de ruidos altos, ¿no? Ningún empleado podrá estar expuesto a un área que tenga niveles de ruido por encima de los 85 decibeles. Para mayores a 85 decibeles ya existen periodos de tiempo en el cual debemos estar expuestos al ruido. Los tipos de protección del oído tenemos dos tipos, ¿no? Los de orejeras y los de tapones. Lógicamente el tapón auditivo nos van a dar para realizar los trabajos en toda actividad, pero las orejeras ya también nos van a dar para poder realizar trabajos cuando existe mayor ruido.
Hemos dicho que también en algunos casos vamos a usar el tapón auditivo junto con la orejera, ¿no? ¿Para qué? Para poder minimizar. Cuando nosotros usamos el tapón auditivo y las orejeras, los dos juntos, no vamos a, eso no quiere decir que vamos a minimizar el ruido por completo. Vamos a minimizar, pero no tanto, ¿no? Y es por eso que si nosotros vamos a exponernos a 85 decibeles, por decir, y vamos a usar el tapón y la orejera, vamos a disminuir en un 10% nada más el ruido, no, no vamos a disminuirlo en total a 0%. Niveles de ruido. Generalmente hemos hablado que los niveles de ruido son desde 0 hasta 180, ¿no? Cuando generalmente nosotros vayamos a hacer trabajos en cuando estemos expuestos al ruido, lógicamente que vamos a hacerlo de acuerdo a las normas que nos dicen, ¿no? Que 85 decibeles para 8 horas normales, para 4 horas normales, para 2 horas y hasta 1 hora, ¿de acuerdo? Al nivel de ruido. Entonces, si nosotros vemos acá los niveles de ruido que son hasta 180 decibeles, entonces no, no vamos a estar expuestos, pero a 180 de ruido, 180 decibeles de ruido no vamos a estar expuestos más de 4 horas, ¿no? Vamos a estar expuestos 1 hora nada más y después retirarnos del área de trabajo. Lógicamente que acá tenemos los niveles con ambiente silencioso, ambiente poco ruidoso, ambiente molesto, ya los que son de color rojo ya son prácticamente dañinos, ¿no? Ambiente molestoso y ambiente insoportable. Entonces, estos a partir de 100 hasta 180, básicamente vamos a estar expuestos nada más 4 horas, 2 horas, 1 hora, ¿no? Entonces, no podemos estar expuestos más tiempo tampoco a los niveles de ruidos altos. Bueno, el ruido no perdona, dice, protege tus oídos antes de perderlos. Lógicamente, si nosotros no vamos a usar nuestro tapón auditivo, lo que va a pasar es que vamos a sufrir de sordera o hipoacusia, ¿no? La hipoacusia es un mal irreversible, prácticamente es una enfermedad ocupacional. Entonces, si nosotros vamos a sufrir de sordera o no vamos a proteger nuestros oídos adecuadamente, con el tiempo vamos a perder no perder por completo, sino vamos a estar sujetos a una enfermedad ocupacional, que es la sordera o la hipoacusia. Los overoles, generalmente, cuando nosotros vayamos a hacer trabajos en obras de construcción, industria o minería, lógicamente que vamos a usar el overol completo, ¿no? Es una parte del EPP que nosotros tenemos para poder usar. Entonces, los overoles, lógicamente, tienen que ser con cinta reflectiva. Los overoles o los chalecos que nosotros vayamos a usar tienen que tener su cinta reflectiva. ¿Para qué? Para que ser más visibles, ¿no? Al momento de que estemos realizando un trabajo o al momento que estemos transitando por el área de trabajo, ¿no? O por unos talleres. Lógicamente que si nosotros no usamos nuestro overol adecuado o no usamos el overol con la cinta reflectiva, estamos infringiendo en una falta, ¿no? Y si se daña nuestra cinta reflectiva, lo que tenemos que hacer, o se daña nuestro overol, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Ya hemos dicho de que todo EPP es reemplazable. Para eso tenemos que hacer una inspección adecuada antes de iniciar el uso de nuestro EPP. ¿Y cuál es la inspección? Verificar que la cinta reflectiva esté en buen estado, el overol esté en buen estado y esté limpio. Y el mantenimiento, lavarse con agua y jabón el overol, ¿no? Generalmente los overoles a veces acostumbramos a lavarlo a la semana, a los 15 días o al mes, pero esas malas prácticas debemos de cambiar, ¿no? Un overol se debe cambiar, por lo mucho se debe lavar a la semana, ¿no? Y si tenemos overoles de cambio, debemos lavarlo 2 veces por semana. Bueno, ya hemos hablado de que debe almacenarse en un lugar limpio. Lógicamente que si nosotros tenemos un vestuario y un taburete,
vamos a almacenar adecuadamente nuestros EPPs. Protección de lesiones a todo el cuerpo. Lógicamente que nosotros para determinadas actividades vamos a tener que protegernos adecuadamente, ¿no? Si nosotros vamos a estar expuestos al calor, tenemos que usar el equipo de protección adecuado. Lógicamente que nosotros en interior mina hemos llegado a trabajar hasta con 39 grados, 40 grados o 42 grados cuando había bastante presencia de temperatura, altas temperaturas. Entonces, lo que hacíamos en los trabajos era trabajar por horas nada más. 2 horas trabajábamos con el personal y sacábamos el personal. Después de esas 2 horas ya teníamos que reemplazar por otro trabajador. No podíamos tampoco tenerlo expuesto demasiado tiempo a alta temperatura, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros exigimos, obligamos al trabajador a trabajar 4 horas u 8 horas cuando una temperatura está 42 grados o 38 grados, 39 grados? Lógicamente que no va a soportar el trabajador a trabajar a altas temperaturas. También tiene que trabajar con el EPP adecuado, ¿no? Cuando hace manipuleo de ácidos, también de la misma forma tiene que usar el EPP adecuado. Para impactos, también tenemos que usar nuestro EPP, ¿no? Correctamente. Para radiación, o sea, para trabajos con arco eléctrico, tenemos que usar nuestros overoles, nuestros EPP de manera correcta. Para cuando hagamos trabajos de cortaduras o salpicaduras de líquido, cuando hagamos manipuleo de líquidos o metales calientes de la misma forma, ¿no? Usar el EPP adecuado. Por eso siempre se dice que hay que usar nuestro EPP adecuado de forma correcta para poder realizar nuestros trabajos de forma correcta y con cero accidentes. Bueno, también ya tenemos acá los chalecos, chaquetas, mandiles, overoles y trajes de cuero completo. Son estos trajes, como ya hemos hablado en toda la presentación, tenemos que usar el EPP adecuado de acuerdo a la actividad que vayamos a trabajar. Bueno, básicamente eso es todo lo que he querido presentarles en esta presentación de seguridad en el uso adecuado del equipo de protección personal. Eh, hab- ¿Habría alguna pregunta de parte de los que están participando para poder finalizar ya con esta actividad, ¿no? La capacitación que estamos dando?